El Servicio de Prevención, Extinción, Diseño y Salvamento del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, junto con la colaboración de dos centros docentes, el Enrique Tino Garbán y el Cristóbal de Monroy, dentro del proyecto europeo School Emergency, hemos editado un vídeo en el que se le dan las nociones básicas y fundamentales para la evacuación de un centro escolar. Todos los aspectos relacionados con la evacuación en un centro escolar deben de estar recogidos en un documento más amplio. Ese documento es el plan de autoprotección. Debe recoger pues desde la evaluación de riesgos de un centro, los recursos tanto humanos como materiales de que se disponen en el centro, un plan de actuación, el del que dentro estaría la evacuación y por último lo que es la vuelta a la normalidad. Todo eso debe estar recogido en un plan de autoprotección. La normativa de los distintos países de la Unión Europea son las que van a recoger la obligatoriedad y los requisitos que deben de recoger ese plan de autoprotección, porque hay países en los que puede ser distinta esa normativa. Todos los centros escolares deben contar con una serie de medios y recursos. Esos recursos van a ayudar tanto a la posible extinción como a la evacuación. Van a ir desde la señalización de seguridad, el alumbrado de emergencia, los medios de extinción, extintores, bocas de incendio equipadas, sistemas de detección, sistemas de alarma, megafonía, etc. El plan de actuación, es decir, el simulacro, la evacuación, lo vamos a enfocar desde 3 puntos distintos. El primer punto serían, o se recogen las instrucciones que tiene que llevar a cabo el profesorado que oye una alarma. Sería una activación indirecta, es decir, ¿qué tengo que hacer yo como profesor cuando escucho que se activa la alarma? El segundo punto de vista serían las instrucciones para el profesorado que activa la alarma, es decir, el profesorado que se encuentra en la emergencia, se encuentra en un conato de incendio u otro tipo de alarma. Y por último, el último punto de vista serían las instrucciones, que también son muy importantes, que serían las instrucciones que tienen que llevar a cabo los alumnos.